Quiero leer un pasaje, hermanos, en relación a lo que Jesucristo dijo cuando habló de la destrucción del templo. Estamos en Mateo capítulo 24. Dice Jesucristo, profetiza la destrucción del templo. Al salir Jesús del templo para marcharse, se acercaron sus discípulos para mostrarle el edificio del templo. Pero él les dijo: he aquí, ¿ven todo esto? De cierto les digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos piden fechas y piden señales a Jesucristo. Y dice así en el versículo 3, dice: habiéndose sentado Jesús en el monte de los olivos, se acercaron sus discípulos para decirle en privado: dinos cuándo acontecerá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Contestándoles Jesús dijo: cuiden que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy un ungido, y engañarán a muchos. Entonces escucharán de calamidades y noticias de guerra. Miren que no sean turbados, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin todavía, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en distintos lugares habrá hambres, plagas y terremotos. Pero todas estas cosas serán el principio de dolores. En esos días se entregarán a aflicciones y los matarán, y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y unos a otros se odiarán y se entregarán unos a otros. Y surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y a causa del aumento de la maldad se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces se proclamará este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y luego vendrá el fin. Por tanto, cuando vean la señal de la abominación destructora de la cual se habló en el profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan al monte, y el que esté en la azotea no baje a recoger lo que esté en su casa. Y el que esté en el campo no retroceda para recoger su ropa. Pero ay de las que estén embarazadas y de las que estén criando en esos días. Oren pues para que su huida no ocurra durante el clima tormentoso ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran aflicción, tal como la ha habido desde el principio del mundo hasta hoy, ni la volverá a haber. Y si no fueran hechos pocos aquellos días, ninguna carne sobrevivirá, pero a causa de los escogidos, esos días serán hechos pocos. Si alguno le dice a ese entonces: miren, ahí está el Cristo, o allá, no lo crean, porque surgirán falsos ungidos y falsos profetas, y realizarán grandes señales para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Y vamos a detenernos por aquí, porque hay bastante información en este pasaje, y ya es tanta la información que tenemos en relación a los tiempos y el porvenir, dicho por el mismo Señor Jesucristo. En mi Biblia yo lo tengo en letras rojas. No sé si en su Biblia aparecen letras rojas, pero cada vez que usted mire letras rojas en su Biblia, ese es Jesucristo hablando. ¿Ves? Por eso está en letras rojas. Eso significan las letras rojas en una Biblia. Hay Biblias que no tienen eso. Pero es Jesucristo hablando a la iglesia, y Jesucristo está profetizando acerca de la destrucción del templo, y eso despierta inquietud a sus discípulos, porque ellos quieren saber cuándo va a acontecer todo esto. Y la verdad que el Señor Jesucristo los preparó a ellos para que ellos también prepararan a otros, y así ha venido de generación a generación a generación,
hasta en estos tiempos de hoy todavía la promesa de la segunda venida de Cristo no se ha cumplido. Y todas las señales cada vez se van intensificando. En términos teológicos, este estudio de los eventos del porvenir en la Biblia se llama escatología. La escatología es el estudio de los eventos del porvenir. Y ahí es donde están las profecías de Daniel. Si se fijan bien, leímos y entre paréntesis dice, el que lea entienda, dice. Hace referencia al Antiguo Testamento cuando Daniel recibió profecía y le interpretó el sueño a Nabucodonosor. Ustedes saben muy bien la historia, ¿verdad? De que Nabucodonosor, el rey, y este era el rey más poderoso que existía en la tierra. Y Daniel le interpretó el sueño a Nabucodonosor. Aquí lo importante de esto es que hago referencia a esos pasajes para que entendamos lo que está hablando el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, para que nos ubiquemos bien. Y los discípulos de Cristo conocían muy bien esa profecía, porque es del Antiguo Testamento y era parte de la cultura que los niños desde niños estudiaban las Sagradas Escrituras, porque se reunían en sinagogas para aprender acerca de las profecías. Entonces los discípulos conocían muy bien la palabra de Dios, porque era lo que se estudiaba en ese tiempo. La ley de Moisés también la conocían. Se conocían a los profetas y se conocía perfectamente la ley que Dios le dio a Moisés, los 10 mandamientos, Deuteronomios, el libro de Números, Levíticos, el Génesis. Era bien conocido en los tiempos de Jesús. Jesucristo tenía un pleno conocimiento de las antiguas escrituras, de la historia. Por eso quiero hacer un paréntesis nada más para hacer una referencia acerca de cuando hay personas que dicen que no creen en Dios y que la Biblia es un libro que ha sido manipulado, que ha sido transformado por hombres para manipular masas. Pues realmente esa persona lo que anda buscando es un argumento para no creer en Dios, porque realmente este libro no solamente es la palabra de Dios, sino que también es una bitácora, es un libro de actas de la historia de Israel, de la historia de la nación de Israel, y tendríamos que borrar la historia para decir que es falso. Entonces mucha gente no cree en la Biblia, dice que lo manipularon, que hombres hicieron esta palabra y que entonces que la Biblia no es real, que es un libro que cualquier otro lo pudo haber escrito. Pero en realidad eso es un concepto falso de alguien que no tiene conocimiento y lo único que quiere es negar la eficacia de Dios. Y vemos aquí al Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos, diciéndoles a ellos que van a haber señales, que cuando vean estas cosas, pero que no se dejen engañar de aquellos que vengan diciendo que ellos son el Cristo, porque es necesario que acontezca todo esto para que se cumpla el arrebatamiento de la iglesia. Muchas personas también tienen temor de que si se ponen la vacuna contra el COVID o no se ponen la vacuna contra el COVID, que si esa es la marca de la bestia. Y realmente, hermanos, es falta de conocimiento decir que eso es la marca de la bestia o que el chip es la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque el que lee bien la Biblia se da cuenta que los que van a ser marcados por la bestia son todos los que se quedaron. Si usted lee bien la Biblia se da cuenta que la iglesia no va a recibir la marca de la bestia. O sea que si inventan hoy un chip, un aparato que lo tienen que poner en algún lado del cuerpo, eso es simplemente tecnología, porque si fuera la marca de la bestia, la iglesia no va a estar aquí. Amén. Hay que leer la Biblia, no nos confundamos. Jesucristo viene por su iglesia y entonces es hasta que Cristo arrebata la iglesia que entra a reinar el anticristo. ¿Ves? Que entra el reinado del anticristo y el falso profeta toman posesión de la tierra, y los que se quedan ahí sí, marcados, sellados y todo. ¿Ves? Ahora, nadie se va a quedar por ponerse un chip, nadie se va a quedar
por usar tecnología o vacunarse. El Señor Jesucristo no viene por esas cosas. El Señor Jesucristo viene por una iglesia santa, pura, sin manchas, sin arrugas. Una iglesia que persevere hasta el fin. Eso dice claramente que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Mucha gente se confunde, pero ¿por qué se confunde? Porque en realidad no han leído bien las Escrituras, no han sido discipulados y andan adivinándolo todo. Y en esa adivinanza andan especulando lo que Dios dice. Entonces no podemos especular, porque la especulación es un acto de mentira, de hablar mentiras. Cuando una persona dice algo que no le consta, simplemente le escuchó o murmuraron y lo oyó y de segunda mano lo dice y lo cree en su corazón, esa persona lo que está creyendo son mentiras. Por eso el Señor dice: mirad que nadie os engañe, porque van a venir falsos ungidos. O sea, gente que va a pretender verse como personas santas, van a caminar como que no quiebran un plato, van a decir cosas. Algunos hasta van a ser muy impetuosos y en la mano de Dios y aleluya y no se cae y gritan y toda la cosa, y pareciera que tiene, oye, ese sí es buen predicador porque míralo, hasta quiebra el púlpito. ¿Ve? Pero no, eso no significa nada. Es lo que hable el predicador, lo que hable el profeta, tiene que ser conforme y tiene que estar alineado a la verdad de Cristo. Porque dice Cristo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si nosotros le alteramos una coma a lo que dijo Cristo, ya estamos mintiendo. Amén. Tenemos que guardar nuestro corazón, nuestra lengua, de andar hablando cosas que no nos consta. A veces es por orgullo o por falta de humildad que empezamos, para darnos las que nos las sabemos todas en la Biblia, empezamos a decir cosas que no son. En vez de decir y preguntar, si uno tiene duda, decir: a ver, ¿cómo es esto? A ver, alguien que me ayude, ¿verdad? Hay que ser humilde para poder también evidenciar su ignorancia. Pero a nosotros no nos gusta evidenciar nuestra ignorancia. Nos gusta siempre ser como que la sabemos todas. No, hermano, si no sabe algo, mejor, luce mejor diciendo que no sabe. Nos va mejor a nosotros. Por eso es que es importante escuchar la palabra del Señor e irla leyendo, practicando y estudiando, dejarse discipular, porque ese es otro del asunto, que a veces porque tal vez tenemos una carrera en ingeniería o en contabilidad o en, yo no sé, puede ser usted un astronauta pues de la NASA, pero si nunca ha sido discipulado con la palabra del Señor, créamelo, por muy científico que seamos, la palabra del Señor es otra dimensión, hermanos, porque no está aferrada a este mundo, a pesar que habla de cosas de este mundo, pero está basada en la ley del reino de Dios. El objetivo de Dios es que nosotros aquí en la tierra reconozcamos desde ya, vivamos y practiquemos cómo ser ciudadanos del reino de Dios, desde ya. Por eso el Señor Jesucristo dijo: cuando oren, ¿verdad?, no sean austeros como los hipócritas que en las calles andan para que los vean y digan: ve que, oye, ese sí que es cristiano, es religioso, debe ser un hombre santo de Dios, porque aparenta serlo. Pero el Señor dice: no, dice, oren en lo secreto, ahí en su casa, solo, y digan: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Entonces, si el Señor dice que el reino de los cielos va a venir, es porque el reino de los cielos puede venir aún aquí, cuando estamos aquí ahorita. Y esto yo lo he dicho cientos de veces y estoy hasta la saciedad de decirlo, pero lo seguiré diciendo, porque es parte fundamental de un cristiano entender que aunque estemos aquí en la tierra, el Señor dijo: venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces la vida de un cristiano tiene que ser
en todo tiempo, en todo momento, como que si ya estuviera en el cielo. Así como lo oye. El reino de los cielos ya vino a nosotros. El evangelio que anunció Jesucristo es el evangelio del reino de Dios. ¿Por qué tanta urgencia de parte del Señor Jesucristo de anunciar el evangelio del reino? Porque el evangelio del reino de Dios lo que está diciendo es: pasen adelante al reino de Dios. Estando vivos todavía podemos entrar al reino de Dios. Muchos creen que es hasta que se mueran. Cuando yo me muera, voy a portar bien para irme al cielo, dice entonces. Pero no dice la Biblia que se tiene que portar bien para irse al cielo. Portarse bien es fruto del Espíritu Santo, porque usted entró primero y creyó en Cristo, creyó en Él, entregó su corazón, su vida, se ofrendó a Él por completo, dejó que Cristo gobierne en su vida, y ya con eso se estableció el reino de Dios. Porque donde gobierna Cristo, ahí es el reino de Dios. Amén. Si Cristo no gobierna su carácter, entonces ahí no está establecido el reino de Dios. Tiene que rendirle su carácter a Cristo para que Cristo gobierne su carácter, porque Él es el Rey. Cuando decimos: Cristo, tú eres mi Rey, le estamos diciendo que tú, Señor, gobiernas en mi vida por encima de todas las cosas que yo soy y que yo hago. Aún cuando quiero portarme mal, cuando quiero hacer, me freno, porque soy un ciudadano de Dios, del reino de Dios, y necesito respetar y honrar a Dios respetando sus leyes, respetando sus mandamientos. Si yo vengo y digo que honro a Dios, que amo a Dios, pero traspaso los mandamientos de la ley del reino de Dios, entonces caigo en pecado y viene una infracción. ¿Qué ocurre si usted viene y anda por toda Managua en su moto, zigzagueándose por toda la carretera Masaya, volándose las líneas blancas, y está el policía ahí? Se le mete a los carros y va, se sube en la acera, se baja de la acera a la hora que usted le dé la gana, y hay un policía ahí sin casco, usted, y con un chavalito adelante, sin casco los dos. ¿Qué pasa? ¿Qué le hace el policía? ¿Le dice adiós, que te vaya bien, o se le pone enfrente y lo detiene? Desde luego que se le pone enfrente y lo detiene, porque está faltando a la ley, y la ley se hace para protección de los ciudadanos. Aquí en nuestro país hay muchos policías en la calle. Ahora la gente se comporta. Yo soy uno de ellos, que hasta pongo el Waze y dice: hay policía en 3 kilómetros. Entonces ya me pongo a ver si todo está bien, en orden. Es cierto, voy a ver, miren la velocidad, le digo 60. 60. ¿Ves? Ya no voy a 80 como iba. ¿Ves? Entonces es bueno eso, que hayan policías. ¿Por qué? Porque los policías vigilan que haya orden en la ciudad. ¿Ves? Nosotros como nicaragüenses sí tenemos malos conceptos de los policías, pero en realidad la policía no es para perjudicar a la gente, la policía es para protección. De igual manera, la ley de Dios es para protección de nosotros, los hijos de Dios, para permanecer en la ley de Dios, no como quien vive amarrado, porque es una ley que más bien cuando la aplicamos a nuestra vida trae libertad. Nos liberta de cometer accidentes, nos liberta de cometer transgresiones que deshonren a Dios. Dios puso la ley para nuestro bien, para que no comamos mal, para que no andemos: ay, pastor, ore por mí, que los triglicéridos los tengo disparados. Bueno, hermana, voy a orar, o hermano, voy a orar pues, pero deje de comer eso que está comiendo. Revise su dieta, ¿verdad? Revise bien cuántos gramos está comiendo. Miren, muchos de nosotros a veces fallamos porque queremos, porque somos inteligentes, pero a veces en algunas cosas nos hacemos los doy, que no le ponemos mente a eso. Nos distraemos, vamos a llamarle así, nos distraemos en algunas áreas que a nosotros nos autocomplacen. Por ejemplo, somos súper delicados cuando nos van a pagar. Quiero ver que cuando llegue usted el día de pago en su empresa y le entreguen 1,000 pesos menos el contador. Ay, mire, aquí me faltan 1,000 pesos, le dice. Y ay, ¿qué pasó? Se fijan bien, ¿verdad? Los cuentan y todo. Pero cuando van a comer, no se fijan cuántos gramos de azúcar están consumiendo. No se fijan cuánto
cuántas calorías estamos consumiendo, ¿verdad? Entonces somos como que le ponemos atención a lo que a nosotros consideramos que es importante en la vida. El dinero. Si alguien se quiere pasar de listo, ya no, Señor, no te me pases de listo, ya me estás ofendiendo. Ahí regulamos a la gente, y si no se regula, hay pleito. Pero cuando queremos nos hacemos los suecos. Entonces tenemos una vida ambigua en algunas cosas, y eso se llama doble moral. Una persona que reclama por cosas que él hace también. Una persona que reclama y quiere aparentar una cosa, pero la doble moral es que en otros aspectos estamos fallando. ¿Me explico? Eso es una doble moral. Es más, dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ustedes han visto cómo tratan algunas personas a otras. Los tratan tan mal que realmente no se puede. Esa persona refleja lo que es, lo que siente por dentro. Si no puede amar a otro, quiere decir que no puede amar ni a Dios ni a sí mismo. Una persona que no respeta cuando habla, eso no se ama ni a sí misma. Pero cuando habla con respeto, habla con sabiduría, con paz, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, hermanos, cuando el Señor habla de que perseveremos hasta el fin, porque vienen todas estas señales, y sí vendrá un tiempo en que Cristo va a dar señales y la iglesia va a ser arrebatada. Cuando habla de perseverar hasta el fin, habla de permanecer en santidad y no cometer pecados aún contra nosotros mismos, porque pecamos contra nosotros mismos, como quien no se ama a sí mismo. Tenemos que abandonar esos comportamientos, ser transformados. El propósito de que Dios envió a su Espíritu Santo a la iglesia es para eso, hermanos, para ser transformados, porque Él sabe de que únicamente su propio Espíritu en nosotros nos puede garantizar la vida eterna. Si no, no nos hubiera mandado el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Y dice el Señor en su palabra que todo aquel que desee al Espíritu Santo y necesite, que lo pida. Porque dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a todo el que se lo pida. Miren, y no hay cosa más preciosa, o no hay un ser más precioso que nosotros podamos andar por dentro de nosotros que el Espíritu Santo, hermanos. Por eso es que cada día tenemos que humillarnos, tenemos que orar y tenemos que vencer la carnalidad que hay en nosotros. Tenemos que vencer esa vida almática también que tenemos, que andamos a flor de piel las emociones. Muchos seres humanos, muchas personas, aún miembros de las iglesias, todavía en el proceso de crecimiento son muy almáticos. ¿A qué me refiero con ser almático? Una persona que le da demasiada importancia a lo que siente. Es que yo siento, es que yo creo, es que a mí no me gusta, a mí sí me gusta. Entonces todos los demás estamos supuestos a hacerle, sí señora, como a usted no le gusta, nos rendimos ante usted. Todos los demás, sí señor, como a usted le desagrada, entonces perdóneme y honrémoslo, y si quiere le escribimos una canción y lo empezamos a adorar aquí con el ministerio de alabanza. Porque usted es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ni quiera Dios decir algo que le ofenda al hermano. No lo toquen. Anda a flor de piel sus emociones. Como a mí no me gusta, yo no quiero. Y empieza. Entonces eso es andar a flor de piel el alma. Eso es vivir una vida almática. Necesitamos ser transformados por el Espíritu Santo, porque no es lo que entra en nosotros, sino lo que sale de nosotros lo que importa para Dios. Amén. ¿Me explico? O sea que en la calle nos van a decir vascosidades, pero si uno sabe quién es en Cristo, que usted es un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, comprado con la sangre de Cristo, y que usted lleve una vida en santidad, lo que usted tiene que importarle es lo que dice Dios de usted, que usted es un hijo de Dios, que usted está a la imagen de Dios, fue hecho a su imagen. Entonces, pero es únicamente el Espíritu Santo quien puede darnos esa fuerza
para resistir el ataque de Satanás. Si una palabra obscena viene a nuestra vida sabiendo que es mentira, se mira más bonito una persona que le dicen cosas y solo queda viendo al que lo ofende y le da 7 vueltas a la lengua antes de hablar y le dice: Señor, te lo entrego, porque yo sé quién soy en ti. Ahora, con esto no quiero decir que usted se deje estar dando en la cabeza todo el tiempo. No. Lo que quiero decir es que el mismo Espíritu Santo le va a dar el discernimiento, las palabras para poder defenderse conforme a su palabra. ¿Por qué? Jesucristo mismo fue tentado por Satanás. Fue tentado y lo llevó a lugares donde pudo haber caído en tentación Jesucristo, pero Jesucristo replicó con su palabra: escrito está. Ahora, eso no significa que usted va a andar, escrito está, que yo no soy nacido de mujer perversa, sino que yo soy un hijo de Dios y mi madre. No va a andar de religioso. Lo que implica es que usted va a manejar los conceptos del reino de Dios en usted para defenderse ante estas cosas, para perdonar eso, para desecharlo de su sistema y poder seguir en el reino de Dios perseverando. El que queda en ridículo es el otro. ¿Sí o no? Todos los demás miran un insulto a alguien y miran a otro que se queda y le dice: Dios te bendiga, hermano, nos vemos. ¡Pam! Y el que queda en ridículo es el que insultó, el que habló mal, el que se puso malcriado, el que hizo barbaridades. Y el otro dice: ve, ese hombre es un hombre o esa mujer es una mujer que tiene unos modos, qué bárbaro, admirable. ¿Y usted quién es?, le dice. Yo soy fulano de tal. Wow, lo admiro. No admire a mí, no me admire a mí. Admire el que está en mí, que es Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús yo no hubiera podido haber hecho eso. Entonces usted está predicando con su vida, como lo hacían los apóstoles del Señor. Los apóstoles de Cristo llegaron a crecer tanto que ellos daban testimonio de la resurrección de Cristo con sus propias vidas. Ellos no tenían que andar peleándose con nadie, ni argumentando, ni en discusiones, sino que ellos llegaban como maestros a los lugares. Fundaban una iglesia y llegaban a los lugares y miraban todos los problemas por discernimiento del Espíritu de Dios, y porque en ellos mora el Espíritu y moraba el Espíritu Santo en ellos. Entonces ellos tenían el discernimiento y la facilidad de palabras para poner orden en la iglesia y poder persuadirlos a todos para que todos se alinearan a la santidad. Amén. Entonces, el tipo de evangelismo que queremos nosotros formar en el carácter de cada uno de ustedes, o el evangelismo que debemos declararle al mundo, a todas las naciones, es ese tipo de evangelismo en donde en nuestra propia vida el Espíritu Santo de Dios está haciendo la obra. En donde si nos equivocamos decimos: ups, perdón, es cierto, perdóname, no quise decir eso, o no debía haber dicho eso, perdón, voy a intentarlo de nuevo, ¿me perdonás, por favor? Actué mal y perdón, de veras, te herí y no debía haberte herido. Estoy en el proceso, perdóname, el Señor está ayudándome todavía y me acabo de dar cuenta que te ofendí. ¿Cuántos se toman el tiempo para hacer eso? ¿O dejamos a la gente herida cuando la ofendemos? Porque el Señor dice: Padre, perdóname así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si nosotros queremos perdón de Dios, entonces debemos también aprender a perdonar. No, ahí andan 30 años cargando un insulto de alguien, de una vecina o de un vecino. 30 años, yo no le hablo a ese no sé cuánto porque, y ahí no es cristiano usted. Sí, pero yo no le hablo porque cada vez que le hablo me responde mal. ¿Y para qué me voy a...? Bueno, está bien que no busque pleito, pero ya sáquese eso de su corazón, perdónelo, déjelo en paz pues, pero ya sáquese eso. Dígale: Señor, te entrego este enojo, te entrego esa rencilla, te entrego ese desprecio que me hicieron injustamente, pero Señor, te pido la oportunidad para que esa alma no se pierda. Te pido por ella, te pido por él. Lo que pasa es que vamos cargando muchas cosas en el camino y vamos ahí y después llevamos una carga pesada sobre nuestras espaldas
y nos enfermamos y no sabemos ni de qué. Y es porque tal vez no hemos perdonado, andamos cargando cosas en el corazón. Entonces hay que perdonar, hermanos. Hoy vamos a tomar Santa Cena y vamos a tomarnos ese tiempo para poder meditar en nuestros pecados, en nuestras actitudes. Sobre todo los matrimonios, yo les quiero decir que en los matrimonios hay que perdonar mucho y hay que pedir mucho perdón también, porque a veces la persona que está más cerca de nosotros es a la que más ofendemos. Yo cometo muchos errores a veces con mi esposa y ella me tiene que estar perdonando y perdonando, y yo, ay Señor, otra vez metí la pata, dije algo o dije un desprecio o dije algo irreflexivamente. Entonces uno tiene que aprender a ser humilde, a pedir perdón con su familia, con sus hermanos en la iglesia, con sus hijos. A veces ofendemos a los hijos, los despreciamos, o tenemos hijos favoritos y otros hijos se dan cuenta que tienen hijos favoritos, prefieren a fulano que sutano y le dicen sí te quiero, pero ahí los dejan al sol y al viento, ¿verdad? Yo te quiero, pero bueno, ajá chiquito al otro, ajá papito, ¿verdad? Eso no se hace. No hay que dejar a los hijos así, al sol y al viento. Hay que amarlos a todos por igual, manifestarles su amor a sus hijos. ¿Ve? Es que dice, me produce, dice que él es un vago. Dice. Entonces, como es un vago, no sé ni qué hacer con mi hijo. Bueno, pues hay que orar por él, hay que invitarlo a la iglesia. Es al que más atención requiere. ¿Usted cree que cuando alguien está enfermo, cree usted que esa persona requiere de desprecio o de mayor atención? Es el que necesita estar en la sala de emergencias. Amén. No es favoritismo, es que tiene que atenderlo como padre. Hay hijos que son rebeldes, entonces ese hijo rebelde ya se le perdió, ahí lo deja, que se vaya. No, hay que ir tras él, hay que crear un ambiente para él, hablar con los demás miembros de la familia, decir, miren, este hijo está difícil y apóyenme para que lo traigamos con lazos de amor, que lo envolvamos, que nos convirtamos en una muralla de contención para evitarle que se vaya a perder al mundo en oración. Entonces el trabajo del evangelismo es más que palabras o que conocer la Biblia. El trabajo del evangelismo, del reino de Dios, implica dar el ejemplo, pero un ejemplo genuino, porque si es fingido no hay unción, es simplemente religión. Cuando nosotros fingimos y por fuerza actuamos cristianamente, pero estamos forzándonos, obligándonos, entonces el cristianismo en nosotros se vuelve como cadenas, como que lo aplicamos para no fallar y andamos atados siendo algo que no somos. Pero cuando lo hacemos con amor, le pedimos al Señor Jesucristo que nos llene de su Santo Espíritu. Señor, lléname de tu Espíritu para poder hacer tu voluntad. Aún en lo secreto yo pueda, Señor, guardarme de cometer actos inmorales en mi contra o actos de inmundicia, pensamientos irreflexivos, esa lucha que tenemos en la mente, cada uno de nosotros, que podamos vencer. Señor, dame la victoria, lléname de tu palabra, ayúdame a no dormirme cuando empiezo a leer la Biblia, ayúdame, Señor, a buscar el interés de cómo entenderle a tu palabra. ¿Saben? Por eso es que necesitamos ser iglesia. Necesitamos ser la iglesia y necesitamos crecer como iglesia. Y cuando hablamos de crecimiento no hablo de que llenemos el templo de 700 miembros. Está bien llenarlo de 700 miembros, pero los que ya estamos aquí, que crezcamos en el conocimiento y en la unción de Dios para poder ser luz y poder ser un ejemplo a todos los demás. Miren, yo les digo, mi papá era un hombre que nos daba un gran ejemplo a todos. Él se iba a predicar y ustedes saben, cuando el Señor me habló a mí para ser misionero, usé exactamente el mismo método de mi papá. Me iba a las montañas de Honduras a presentar películas. Ahí montaba los equipos igualito. Era un Asdrúbal Ibarra 2, porque era el mejor método, el ejemplo de mi padre.
el que miré que funcionaba para ganar almas, presentando películas. Entonces dije yo, bueno, yo no conozco otro método y este está buenísimo. Y el Señor puso en mi mano un proyector, el Señor me respaldó con eso. Puso un proyector, me bendijo con una camioneta y ya nos íbamos a presentar películas en las montañas, en zonas rurales donde no había electricidad. Yo me acordaba que mi papá andaba una plantita eléctrica pequeña y yo también con una plantita eléctrica pequeña, gasolina y todo preparado. Yo me acordaba que mi papá andaba con dos siempre, con Roger. Aquí está el pastor Roger, que Dios lo bendiga, hermano. Gracias por recibirnos aquí en la iglesia. Andaba el pastor Roger y andaba el pastor Marvin Molina con mi papá. Y entonces yo también andaba con Carlitos allá y con el hermano Félix Osorio, andábamos trabajando. Entonces, hermano, el ejemplo del discipulador es importante. El ejemplo, la motivación, la creatividad del reino de Dios es grande para poder cumplir el objetivo del evangelismo del reino de Dios. Miren, Cristo viene, iglesia. Se está hablando de una tercera guerra mundial. Y si leemos bien las profecías, nos damos cuenta de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania ahorita. Ya es un pellizco a las profecías. Entonces es importante, hermanos, que entendamos esto. Y cada día se está intensificando más esto de las profecías de la segunda venida de Cristo. Pero yo no voy a decir cuándo va a ser, porque imagínense, sería mentiroso decirle, miren, el sábado a las 3 de la tarde viene Cristo. Sería mentira, porque eso es falso. El día y la hora nadie lo sabe, pero hay que estar preparados como que viene en un segundo. Así que arrepintámonos ya. De hecho, nosotros somos parte de un movimiento que hay ahorita a nivel mundial que se llama Día Nacional del Arrepentimiento. Y quiero anunciarlo en la iglesia porque aunque sea, vamos a convocar a un culto especial para poder arrepentirnos, arrodillarnos y vamos a orar por los pecados que ha cometido nuestra nación, por los pecados que cometemos nosotros, por los pecados familiares, por los pecados de nosotros los ministros de la palabra, que cometemos pecados a veces. No nos da chance de hacer cosas y pecamos. ¿Ves? Entonces tenemos que arrepentirnos también los ministros de la palabra de Dios. Solo porque es pastor no se va a arrepentir. No, señores, yo soy el primero en buscar cómo arrepentirme de cualquier cosa que esté ahí en mi vida. Y así que necesitamos, porque un corazón humilde, un corazón humillado ante Dios, honra a Dios y Dios puede trabajar en él. Cuando hay temor de Dios en nuestros corazones, Dios puede trabajar en nosotros. Pero si no hay temor de Dios, hermanos, vamos a seguir apegados a llevar una vida almática o una vida carnal. Tenemos que renunciar a llevar una vida almática y de llevar una vida carnal. La carne quiere satisfacerse a sí misma, pero no honra a Dios. Entonces es importante llenarnos del Espíritu Santo de Dios, llevar una vida en santidad para poder vencer las concupiscencias de la carne, para poder vencer los deseos que nos conducen al pecado que vienen desde nuestra carne, y también poder sujetar el alma para poder evitar desviarnos del camino, haciéndonos nosotros como que somos los importantes de la historia. Hermanos, nosotros no somos los más importantes. El importante se llama Jesucristo. Cuando nosotros nos ponemos a nosotros en primer lugar y a Dios lo ponemos de segundo lugar, lo que estamos diciendo, yo soy el rey. A mí más bien Dios me tiene que servir. Eso es lo que estamos diciendo. Y tenemos un concepto errado acerca de Dios, porque decimos, Dios suplirá todo lo que yo le pida, como que si fuera el genio de la lámpara. Entonces, Señor, dame un carro, dame una casa, Señor, dame aquí, dame allá. Y tenemos al Señor tomando nota ahí, tomando el pedido. Ajá, ¿qué querés? Sí, yo quiero que me sanes, yo quiero que me hagas, yo quiero que tornes, que me des, aquí que me prosperes, que me hagas para allá, para acá. Y el Señor es como su esclavo. Eso no es Dios. Eso es el Dios que la gente se inventa.
Pero el Dios de la Biblia, Él es el Rey. Él es el Rey de nuestra vida y somos nosotros los hijos de Dios que venimos a Él con respeto, con humildad, sencillez de corazón o en obediencia, renunciando a todo aquello que nos conduce al pecado, aunque sea rico, porque hay cosas que son riquísimas del pecado. A quien no le gusta comer el montón. Ñom, 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 ñom. Ah, rico. Darse una gran, hasta se le mira la pata del pollo cuando abre la boca. Pero es dañino. Hay que comer hasta saciarse nada más. ¿Ves? Comer hasta donde ya se llenó. Guarde el otro poquito para la cena. No se ponga el cerro que hasta le sale la pata del pollo cuando abre la boca. ¿Ves? Y después queda, no puede ni mover. Dice, comí demasiado. Si hasta aquí, hasta el esófago le llega, hasta aquí la tráquea, la comida. Qué barbaridad. No se cuida. Entonces está dándole placer a la carne. O si no, a cada ratito esa comedera, chicharritos, ¿cómo se llaman? Chicharrones, ¿verdad? Que las cositas esas que después anda con dolor de estómago. Si hoy había cortado la pizza, hermanos, y ayer pequé, comí pizza. En la madrugada no pude ni dormir de la acidez. Tuve que tomarme Pepto-Bismol. Por suerte que solo me comí 3 slices. Nada más. Me iba a comer 5, pero guardé los otros. Sí, hermanos, a veces es que es cierto. Por eso les digo que yo estoy aquí, pero es aquí donde llueve recio también. No predico algo que no venga aquí también. Tengo que cuidarme. Tenía rato de no comer pizza. Y la otra cosa, la gaseosa. Ayer la rompí. La rompí porque me quedé en la iglesia cuidando ahí con Eric un ratito mientras llegaban a traernos para el ensayo. Y entonces yo me apermicé tomarme media Pepsi. No me la tomé toda, pero me tomé media Pepsi porque no tenía nada más que tomar. Pero miren cómo es. Llegó Miguel y me regaló un vaso de papaya. Entonces hasta ahí llegó la Pepsi. Hasta ahí llegó. Me salvó Miguel. Llegó con un fresco de papaya y entonces me tomé mejor el fresco de papaya. Gracias, Señor, dije yo, por Miguel. ¿Verdad? Que me llegó a salvar. Entonces, hermanos, sí, tenemos que cuidarnos. Todos estamos propensos a fallar muy fácilmente y nos apermisamos cosas. Entonces tenemos que arrepentirnos de esas cositas que hacemos, que nos autoengañamos a nosotros mismos y empezar a luchar, pedirle al Señor que nos revista de su armadura, que nos revista de su armadura. Señor, revísteme de tu armadura. Señor, dame ese yelmo, Señor, ese casco que protege mi mente para no tropezar en pensamientos. Señor, dame tu armadura en mi corazón también. Señor, esa coraza de justicia, que haya protección, que no sea un hombre injusto, que no diga cosas, que no permitas que entren en mi corazón los insultos para poder responder después con maldad también yo en venganza. No, Señor, guárdame, guarda mi corazón, dame esa armadura de Dios para poder enfrentarme al día malo. Dame ese escudo de la fe que pueda defenderme ante cualquier ataque del enemigo y seguir confiando de que soy un hijo de Dios. Hermanos, necesitamos ese tipo de cristianos hoy en día que estén claros, porque Cristo viene, hermanos. Cristo viene por una iglesia santa, pura, sin manchas, sin arrugas. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Tenemos que tomar en serio este llamamiento del Señor a llevar una vida santa. Pero dice también, pero ay de las que estén embarazadas y de las que estén criando en esos días, porque lo que viene, hermano, es duro. Es duro lo que viene. El Señor lo que está haciendo aquí, advirtiéndonos que mejor nos preparemos bien preparaditos en la llenura del Espíritu Santo, porque todo lo que viene es muy difícil. Y si andamos almáticos y si andamos en la carne, hermanos, vamos a tambalear. Entonces es mejor prepararse ya, como que Cristo viene en el próximo segundo, como acabo de decir. Amén. ¿Cuántos quieren hacer esto, hermanos? Gloria a Dios. Esa es la idea, que entremos
en conciencia y que seamos discípulos de Cristo a la medida y a la estatura que Cristo diseñó a sus discípulos. Él hizo discípulos que lograron representarlo a Él dignamente en la tierra, dando su ejemplo. Tenemos que clamar a Dios por esa unción del Espíritu Santo en nosotros, que nos convierta el Señor en ese tipo de hombres, y a las mujeres en ese tipo de mujer. Esa mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pues su estima es tan alta como la de las piedras preciosas. ¿Ve? Eso le digo yo a mi esposa, que sea una piedra preciosa, no una piedra, ¿verdad? Porque cualquiera puede ser piedra, pero piedra preciosa, ¿quién la hallará? Gracias a Dios yo tengo una piedra preciosa. No se llama rubí, pero ya el Señor está ahí haciendo un diamante, poco a poco. Y en cada uno de nosotros, hermano, tenemos que profetizar palabras de bendición para nuestros hermanos, para nuestra esposa, el esposo. En vez de criticar tanto a su esposo, declárele palabra de bendición, ayúdelo a pensar mejor, dele ya la respuesta. Si usted tiene la respuesta, las mujeres que dicen, ay, dice, qué bruto. En vez de decirle eso, gasta menos palabras y le dice, ¿por qué? Te voy a dar una idea. Escúchame, ¿qué te parece esta idea? Y el esposo decir, qué bueno. El trabajo de la mujer es la ayuda idónea del varón. Y una buena idea es una buena ayuda, en vez de una buena crítica o un buen insulto. Amén. Y también los varones, tenemos que tratar con respeto a nuestras esposas. ¿Ves? Tenemos que decirle a ellas las cosas, aunque a ella no les guste, tenemos que encontrar la manera de decírselas. Mira, amor, hay que echarle un poquito de aceite de oliva para que no vaya dura esa palabra, porque eso nos pasa mucho a los varones. Somos rudos y entonces ofendemos rápido a las mujeres. Y entonces, ¿por qué? Los varones son como bien ásperos, bien groseros, grotescos, y no les importa lo que piensen de ellos. Entonces nosotros en Cristo somos diferentes. En Cristo nosotros tenemos que hablar con respeto, varón con varón, mujer con mujer. Aunque los hombres tengamos confianza, yo le tengo confianza a todos los varones que están aquí, aún a los más nuevos. Le hablo con toda tranquilidad, con toda confianza y con muchísimo respeto a todos. A ninguno de ellos los trato mal. A algunos les he dicho muchas verdades en su rostro, pero nunca les he faltado el respeto, aunque les diga una verdad que les ayuda a cambiar. Y también he recibido muchas verdades de varones que me han respetado, aunque sean verdades que pueden lastimar a otros. Otros se podrían sentir lastimados, pero entre nosotros los hombres de Dios esas cosas no existen. Entre nosotros los hombres de Dios podemos hablar con mucho respeto y decir, mira, hermano, yo he tenido hermanos que me han venido a decir, hermano, podrías hacer mejor esto y esto y esto. Es una idea, me dicen, te quiero solo aconsejar. Y yo lo escucho y digo, gracias, hermano. Gracias, muchísimas gracias. Creo que eso que me dijiste viene del Señor. Muchísimas gracias por decirlo. No me había fijado. Pero esa es la actitud que tenemos que tener los unos con los otros. Entre mujeres también tienen que tratarse con respeto. En las mujeres es más común. Lo que sí a veces pasa en las mujeres es que si ya le retorcieron los ojos, ni quiera Dios que le retuerzan los ojos a una mujer. Ya quedó en el marco de me retorció los ojos para siempre. Entonces hay soberbia. La soberbia es la falta de perdón. Tienen que perdonar. Si le retorció los ojos, tal vez porque miró rápido para otro lado, hombre. Tenemos que ser humildes y hasta capaces de acercarnos a las personas a decirles, hermano, el otro día te quedé viendo, te quería saludar, pero me pareció como que me retorciste los ojos, pero vengo aquí para reportarme, para pedirte perdón si te he ofendido o algo, ¿verdad? O para aclarar porque me caes bien y la verdad que he estado orando por vos, quiero ser tu amigo, tu amiga. Pero casi no se oye eso, hermano. La gente se guarda demasiado lo que puede ser bueno, pero a la hora de algo malo no se calla. A la hora de pelear, ni quiera Dios, son una matraca. Y que me dijiste y que hiciste y que son no sé cuánto y que no sé qué y una orgullosa. Ahí sí, hay palabra tras palabra, tras palabra, tras palabra, tras palabra. Pero a la hora de hacer el bien, ahí no hay palabra. Se quedan callados.
mejor no le digo nada. No, hermanos, tenemos que cambiar el disco duro. La palabra arrepentimiento significa eso, cambiar de la vieja manera de pensar y ahora adoptar la nueva, metanoia, cambio de mentalidad. ¿Por qué tenemos todo 5 páginas de palabras cuando hay un pleito? Sí, vos me dijiste que ibas a hacer y no hiciste y no sé cuánto, y taca, que sos un no sé qué, hasta lo rapean. Si le podemos poner un beat, la batería ahí atrás, y todo, hacemos una canción, un disco completo de palabras, de insultos, de críticas, de reclamos. Ahí hay como 40 minutos de reclamos y en grito. Y a la hora de decir algo bueno para decirle, mira, lo hiciste bien, no se escucha. Mira, lo hiciste bien, qué bueno, fíjate que toda tu preparación ahí la estás poniendo en práctica. O qué bueno que estás adornando la iglesia, qué bonita esas flores que llevaste. Me gustó cómo te expresaste con aquella persona. Qué bonito, abordaste bien esa situación. Qué bonito cómo estás dirigiendo a los líderes de la iglesia, por ejemplo, a la esposa o a los hermanos. Qué bonito, hermano, cómo leyó la lectura. O hermana, cómo participó, lo hizo bien. Tomarnos el tiempo para alimentarnos unos a otros. Por lo general, a los oídos de nosotros llegan las malas cosas. Empezamos a hablar de alguien y dice, sí, pero, ¿verdad? La fulana de tal, la hermana que anda de amarillo, dice, ya está, las hermanas de amarillo, dice. Sí, pero, dice, bonita la blusa de la hermana, dice, pero ya empieza a hablar lo malo de la... O allá estaba el hermano Israel, dice, con su esposa, pero Israel tal cosa. Y empiezan a hablar, a despedazar a Israel. No es que ocurra en esta iglesia, son ejemplos, ¿verdad? Agarro a los hermanos de ejemplo. Eso no está ocurriendo. Son ejemplos que a veces cometemos nosotros, del vecino. O aún en los matrimonios ocurre eso, que a la hora de discutir, ahí sí dicen un montón de cosas, pero a la hora de amar y de hacer afectos, y ya está. Como cuando se bañan algunos que se hacen así, se salpican y ya se bañaron. Rácatac, rácatac. Solo así. Así aman a los demás, al esposo. No hay romance, no hay afecto, no hay nada. O el esposo todo seco con la esposa derritiéndosele, ahí ella cariñosa, le lleva el cafecito, le sirve la comida y él cree que la tiene de empleada. No, lo que pasa es que lo ama y lo está atendiendo. ¿Cuándo usted se va a dignar a quitarle los zapatos o darle los pies? Y si le huelen un poquito mal, entonces llevar una panita, lavárselos. No, andate de aquí, que son unas no sé cuántas. Entonces, hermanos, tenemos que cambiar muchas cosas. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que tener la mente adaptada para hacer solo lo bueno y renunciar a lo malo. Podemos escribir libros enteros de cosas malas que hacemos. Empecemos a escribir libros enteros de cosas buenas que hacemos. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Esa es palabra del Señor, eso nos pide el Señor. La santidad es todo eso, hermano. Dar fruto, llevar una vida conforme al diseño original de Dios, a la imagen de Dios. Dice el Señor, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, a los niños cuando están chiquitos, que acaso les damos una piedra para que coma el bebé. ¿Quién siendo padre le trae un adoquín a un niño para que se lo coma? Nadie es tan malo para hacer eso. ¿Qué hacemos? Trabajamos duro, nos esforzamos por nuestros hijos, les damos su lechita, y si miramos que hay una que es bien vitaminada y todo, esa es la que le damos. Las mamás se preocupan por la maternidad, por darles el pecho hasta la fecha correcta, ¿verdad? Yo me acuerdo, mi esposa es una madre abnegada, dispuesta, atendiendo al niño, a la niña. Y yo me quedaba bien dormido a veces, ella me decía, me tenía que levantar. ¿Ves? Pero ellas por lo general, las madres son las que más son apegadas a los niños, porque ellas sintieron el dolor. Miren, varones, tenemos que ser considerados con nuestras esposas.
Usted quiere saber lo que se siente cuando una mujer da a luz. A ver, todos los varones se quitan la mascarilla, ponen la mano así, se agarran el labio de aquí arriba, se lo estiran hasta aquí atrás. Y eso es lo que puede sentir más o menos. Se parece un poquito al dolor que sufre una madre cuando está dando a luz. Por eso es que son las madres muy entregadas a sus hijos. Ya vienen configuradas de parte de Dios para eso. ¿Ve? Entonces, hermanos, mire cuántas palabras del Señor esta mañana en relación a abandonar esa vida egocéntrica nuestra, a fijarnos que Cristo está a las puertas de venir, que hay señales, que en cualquier momento podría venir el Señor Jesucristo, que las profecías se están cumpliendo, que necesitamos discipular, pero para poder discipular necesitamos nosotros ser discípulos de Cristo. Y nuestros primeros discípulos son nuestra familia. Primero nosotros mismos tenemos que discipularnos y luego nuestros hijos, nuestra esposa, el esposo también. Las hermanas que son maduras en la fe y sus esposos son menos maduros, pues entonces ayuden a sus esposos. Los hijos, ayuden a sus padres, ayúdenlos. No los critiquen ni se pongan rebeldes en contra de sus padres. Yo le dije a mi niño, a Jorgito, cuando estaba chiquito, yo le dije: Jorgito, ahorita que vos estás chiquito, yo soy como un héroe para vos. Todo lo que yo te diga me decís que sí y todo. Pero va a llegar un momento en que vos vas a crecer y vas a tener tu propia manera de pensar. Y no te va a parecer todo lo que yo haga. Te vas a dar cuenta que yo soy un hombre que necesito todavía otras cosas de parte del Señor. Vas a encontrar en mí debilidades, pero siempre voy a ser tu padre y vas a tener que respetarme siempre. Y en vez de criticarme y ponerte malcriado en mi contra, mejor ayúdame a que yo también sea mejor, así como yo estoy haciendo con tu mamá, en que vos crezcas y te hagas fuerte, y estamos invirtiendo nuestras fuerzas en vos. Yo le expliqué a él desde chiquito, le dije: vas a llegar a una edad en donde la rebeldía también va a crecer en tu vida, porque cuando uno va creciendo, crece lo bueno, pero también crece la cizaña, y hay que saber la diferencia entre uno y el otro. Vienen los comportamientos rebeldes en contra de los padres, porque ya empiezan a tener su propia autonomía los hijos, tienen su independencia, pero todavía no es el tiempo. Yo le dije a mi hijo: mira, cuando llegue ese tiempo en tu vida, acordate que yo te amo como tu padre, y yo te voy a decir: Jorgito, ¿te acordás aquella conversación que tuvimos cuando estabas niño? Y me vas a decir: sí, papá, me acuerdo, porque yo te la voy a estar recordando, para que cuando llegue el día en que yo te señale algo que no estás haciendo bien, que no te enojes en contra de mí, sino que obedezcas lo que yo te estoy señalando. Hicimos un trato, mi hijo y yo, desde niño, y bueno, gloria a Dios, porque hubieron momentos donde se lo tuve que recordar. Le dije: Jorgito, ¿te acordás aquella conversación que tuvimos? Sí, papá, lo está haciendo ahorita. Ah, ¿de veras? Sí. Necesito que te sentés y que me escuches, porque hiciste esto, esto y esto, y eso es lo que te decía cuando estabas niño, y vos no te estás dando cuenta, pero aquí estoy para cumplir mi promesa como padre, en señalarte que no es una buena decisión lo que estás haciendo. Así que medita en ello, te voy a dejar y toma tu decisión. Y gracias a Dios que ha funcionado, y el muchacho ha tomado el camino siempre que la palabra de Dios dice. Así que tenemos que instruir a nuestros hijos en eso. Amén. Hermanos, vamos a orar entonces, porque vamos a participar de la cena del Señor. Y voy a pedirle a mi mamá y a mi esposa que por favor sean quienes tengan el privilegio para poder santificar estos elementos de la Santa Cena.